Amén. El Señor los bendiga a todos los oyentes. Paz de Cristo para todos en esta mañana. Gracias al Señor por concederme esta bendición. Quiero que los hermanos me colaboren porque el tiempo va que corre. No es nuestro enemigo, sino que hay que anticiparlo. Tenemos en esta mañana vamos a leer la palabra del Señor en el libro de San Lucas 24, 44 y 45. Me van a ayudar con los versos, yo les digo, y para que el tiempo, poder aprovechar, optimizar bien el tiempo. Quiero también hacer llegar un saludo muy especial al pastor Julio Torres, a su congregación, a su familia. En Atahualpa también, al hermano Yarpaz y a su familia, toda la congregación, un saludo muy especial en el nombre del Señor Jesús. Dice así la palabra de nuestro Dios en el libro de Lucas 24, 44 y 45. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Amén. Aleluya. El tema en esta mañana es: el Señor te dé entendimiento en todo. Soberano Dios y Padre Celestial, tú eres todopoderoso. Tu palabra dice que todo lo que se haga de palabra o de hecho debe ser en el nombre del Señor Jesús. Te ruego que alguien al estar escuchando este programa pueda entender la palabra, que pueda usted revelarle esta palabra, porque sin tu revelación nada puede hacer el hombre. Amén y amén. Bueno, la palabra del Señor, leíamos que el Señor, los discípulos al Señor lo desconocían en muchos aspectos. Simplemente creyeron que era un hombre bueno y cometieron muchos errores porque no lo conocían. Porque el entendimiento es una facultad exclusiva de Dios. Es una facultad exclusiva de Dios que Él le da al hombre para poder conocer y saber su doctrina, su verdad, su voluntad. Entonces, si el hombre no recibe el entendimiento de parte de Dios, en vano es el esfuerzo humano. Entonces, los discípulos, como les decía, no conocían, aunque andaban con Jesús. Vemos a Tomás que andaba en el camino y estaba en el camino, pero no conocía el camino. Y él le dice: Señor, no sabemos el camino. El Señor tuvo que decirle: yo soy el camino. Felipe también andaba con el Padre, pero no conocía al Padre. Jesús tuvo que decirle: yo soy el Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque a ellos no les había sido revelado. Le faltaba que se les abriera el entendimiento. Por eso habían estas dudas y este desconocimiento en los discípulos. Entonces, por esa razón, el Señor tuvo que, en los versos que leíamos, dice que Él les abrió el entendimiento y les dijo que todo lo que se escribió en los salmos, todo lo que habla de Moisés, todo lo que habla de los profetas, del único que se escribió y se dijo es del Señor Jesucristo. Por eso el tema en esta mañana es: el Señor te dé entendimiento en todo. Eso es lo importante. Cuando Dios le da el entendimiento a la persona, está del otro lado. No hay dudas. Esa persona tiene la revelación, tiene el conocimiento, tiene la verdad, porque Dios se lo ha revelado. Entonces, vemos que muchas personas hubieron que desconocían a Jesús. Algunos dijeron: ¿qué hombre es este? Siendo seguidores de Jesús, cuando les detuvo el mar, les detuvo la tormenta, dijeron ellos: ¿qué hombre es este
que aún el mar y los vientos le obedecen. Había un desconocimiento doctrinal, había un desconocimiento de lo que es la unicidad del nombre de Jesucristo. Entonces por eso había eso que, ¿quién es este? Que aún el mar y los vientos le obedecen. Y el Señor, que sabía y conoce todas las cosas, les pregunta, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Qué piensa? ¿Cuál es el comentario que hay afuera? Y le dicen, unos dicen que eres Jeremías, otros que eres Juan el Bautista, Elías, y otros dicen que algunos de los profetas no tenían claro esto. Y algunos dijeron, bueno, si decimos algunos de los profetas, allí puede estar él. Pero el Señor le pregunta a sus discípulos. Y aquí hubo una revelación grandiosa, que no fue para todos, sino para un hombre que era como un poquito salido, como que era un poquito atrevido, Pedro. Pedro se puso en pie, me imagino yo, que él se puso en pie y dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por esta razón el Señor le dio una declaración que no se la dio a Juan siendo el discípulo amado, sino a Pedro. Le dijo, a ti sobre esta roca, a ti te daré las llaves del reino y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea que las puertas del infierno no se pueden mantener delante de esta iglesia. Eso lo dijo el Señor, porque hubo una gran revelación que Dios le dio a Pedro. Y le dijo el Señor, esto no te lo reveló carne ni sangre. Cuán importante es cuando el ser humano, por muy iletrado que sea, porque no tenga conocimiento humano de literatura humana, pero el saber, el tener la revelación que Jesucristo es Dios, eso es más grande que todos los tesoros de esta tierra. Saber quién es Dios y obedecer a su palabra. Gloria al Señor Jesús. Entonces mire cuán importante es tener la revelación de Dios, tener el conocimiento, tener el entendimiento que Dios lo da. Nicodemo, un hombre principal entre los judíos, era un hombre doctor de la ley. No era cualquier iletrado, era un doctor de la ley. Cuando el Señor le habló de que había que nacer de nuevo, él no entendió. Él entendió naturalmente lo que él sabía como humano. Mucha gente habla humanamente y no entiende las cosas en la línea espiritual. Nicodemo dijo, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? El Señor no le hablaba de ese nacimiento natural, genético que hemos traído de nuestra madre, engendrado por nuestro padre. Entonces no hablaba de eso el Señor, pero Nicodemo no entendió. Por eso hasta el día de hoy hay personas que cuando se le habla de Cristo, del Hijo de Dios, no pueden concebir, no pueden comprender que Jesucristo o el Cristo es el mismo Dios verdadero. Él es el Padre eterno, porque esto no es algo que el hombre lo entiende por elocuencia humana, por conocimiento humano. Esto tiene que Dios revelarlo para que al hombre le quede clara la película, si no, no lo va a entender. Entonces, eso es lo que pasa hasta el día de hoy. Muchas personas en este siglo que estamos, en el siglo de seguro del levantamiento de la iglesia, porque esto no va para más. El tiempo se ha cumplido, dijo el Señor, y eso es así. Nadie puede objetar la palabra de Dios. Estamos en ese tiempo cumplido, falta solamente los adicionales. Decía alguien, esto está como cuando un árbitro en un partido de fútbol, muchos ven el fútbol, saben que en las manos del árbitro están los adicionales. Él sabe en qué momento da el ultimátum y dice, hasta aquí nomás. Eso es lo que acontece en estos tiempos. El Señor dijo, el tiempo se ha cumplido, ya se cumplió. Solamente hay un pequeño tiempo adicional, que eso está en los secretos del Señor. Puede terminarse hoy mismo ese tiempo adicional. Eso está únicamente en las manos del Señor. Por eso es que Él es el que conoce este tiempo. Y Él dijo que nosotros deberíamos conocer los tiempos, como muchos saben distinguir los tiempos, dijo. Las personas saben en qué mes
¿En qué día es menguante? ¿En qué día es creciente? Con anterioridad, muchos anuncian los acontecimientos escatológicos futuros, pero no conocen qué tiempo es este, dijo el Señor. Y es el tiempo de prepararnos, es el tiempo de arreglarnos con el Señor Jesús. Bendito es el nombre de Jesús. Entonces, podemos seguir viendo. Ahora sí la ayuda necesito, hermana Erika. 2 Timoteo 2:7. Lo importante que es el entendimiento, que Dios lo da, porque sin ese entendimiento el hombre no puede comprender. 2 Timoteo 2:7. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Amén. El tema es: el Señor te dé entendimiento en todo. No está al margen de las Escrituras. Esto está en la Biblia. Entonces, no es un tema que por ahí se me salió de mis entrañas. Es un tema que está en la Biblia. Claro que Dios a uno, por la misericordia de Él, nos ha revelado esta verdad. Entonces, aquí le dice Pablo a Timoteo: el Señor te dé entendimiento en todo. Es necesario que el ser humano tenga entendimiento en todos. Ahora, Hechos 29 al 31, el hermano Arana, por favor, ayúdenme. Vamos a ver Hechos 29 al 31. ¿Cuán importante es esto? Esto no es solamente tener teología. Hechos 8, 29 y 31. Esto no es solamente tener conocimiento literario, que son buenos, pero la revelación de Dios es mayor. Siga, hermano. Bueno, dice la palabra de nuestro Dios: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júrate a ese carro. Acudiendo Felipe Júrate, no. Repítame. Júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que le leía la profecía a Isaías, dijo: pero ¿entiende lo que lees? El 31. Y él le dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseña? Y rasgó a Felipe que subiese y sentara con él. Amén. Le rogó a Felipe, aleluya, que se sentara con él. Entonces, mire, este hombre dijo, el Espíritu Santo le dice a Felipe: acércate a ese carro, acércate y enséñale la palabra. Porque este hombre era un lector, era un funcionario de Candace, dice la Biblia. Candace. Era un funcionario muy importante, la reina. Pero él venía de adorar. Pero no le había sido revelada la palabra de Dios. Entonces él dijo: ¿cómo podré saber si no hay quien me lo enseñe? Es importante, amigo auditor, amigo oyente, amigo que me escucha, aprender, oír, esperar. Cuando alguien enseña, saber aceptar la enseñanza cuando viene de parte de Dios. Porque eso también uno tiene que estudiarlo, tiene que analizarlo si esa enseñanza viene de parte de Dios. Entonces, este hombre dijo: ¿cómo podré saber si no hay quien me lo enseñe? Y Felipe le enseñó, y lo que a continuación leyó, hermano, bajaron del vehículo y tuvo que bautizarlo, porque eso es lo importante cuando el hombre entiende lo que lee, entiende la palabra de Dios. Primera de Juan 5:20. Allí vamos a ver que sin esta facultad divina, el entendimiento que viene de Dios, el hombre no puede alcanzar la vida eterna. El hombre no puede encontrar el camino. El hombre no puede hallarse con Dios porque no tiene el entendimiento que lo da Dios. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. ¿Se da cuenta? Que tiene que haber el entendimiento que Dios nos da para conocer al verdadero.
y estar en el verdadero. Entonces, los que creen así, como dice esta palabra, los que hemos creído estamos en el verdadero Dios y la vida eterna. Pero esto, gracias sean dadas a Dios, no porque nosotros seamos mejores, sino porque a Dios le plació darnos el entendimiento. Y para cerrar, Segunda de Corintios, para que vea lo que acontece en estos tiempos. Segunda de Corintios 3, 14 al 17. Ahí vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Por qué hay tantas doctrinas? Esa es la pregunta del millón. ¿Por qué tantas doctrinas? Y es una pregunta bien hecha, pero aquí está la respuesta directamente escrita por el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 3, 14 al 17, por favor. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se convierten al Señor, el velo se quitará. Amén. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Dice que en la actualidad todavía los que se apoyan en la ley de Moisés, los que dependen, hay un verso que dice que todo el que depende de la ley de Moisés está bajo maldición, pero hay personas que viven en esa condición. Cuando leen a Moisés, dice que el velo está puesto, no está abierto, está cerrado el velo. Y se le ha embotado, se le ha nublado, se le ha hecho como nudo el entendimiento. Embotar es algo como cuando se engruesa algo. Por ejemplo, dice, se me embotó el machete, el esmeril. Significa que se le puso grueso el filo. Significa que cuando dice que hay muchos que leen el antiguo pacto, leen a Moisés, aún tienen el entendimiento embotado. Pero hay una razón aquí muy grande, hay una solución, porque Dios nos ha dejado un camino, nos ha dejado una puerta y dice que cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Entonces, cuán grande es tener esta revelación, cuán grande es recibir el entendimiento de Dios. En esta mañana, amigo, usted que se le hace un trabalengua, se le hace un rompecabezas, se le hace algo difícil de entender. Cuando la Biblia le habla del Hijo, que le habla del Padre, usted no entiende, se le hace un rompecabezas en esta mañana. Dios puede darle el entendimiento. Y vamos a orar. Y usted puede decirle, Señor, dame ese entendimiento para conocer al verdadero y estar en el verdadero Dios. Eterno Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres soberano, porque tú eres el Señor, porque tú das el entendimiento, tú das la capacidad de entender y conocer la verdad. En esta mañana alguien está necesitando este entendimiento. Revélale tu palabra, revélale, Señor, en el nombre de Jesucristo, para que se conviertan a ti. Gracias, Señor Jesús. Amén.